profesora Gabriela Rojas de la Cátedra de Sociología de la Moda del ISA FADA UNA. En este breve video voy a hacer lo que denomino una lectura activa de un extracto que es Giorgio Rielo, Breve Historia de la Moda, que comienza con este título de la renuncia que proviene de este autor Flügel, Psicología del Vestido. Esto es importante para luego referenciar de dónde vienen los términos. Esta renuncia entonces tiene que ver con el sexo masculino en cuanto a lo que es el concepto de la belleza. Esto va a tener una consecuencia directa en la adopción del traje. Entonces acá, por ejemplo, podemos volver a copiar, que tiene que ver con que no es un fenómeno transitorio, es algo que ya va a quedar. Y esta renuncia entonces tiene que ver también con la concepción, cómo uno se muestra frente a la mirada del otro, tiene que ver entonces con esta filosofía pragmática utilitaria. Entonces, al respecto, esta filosofía también se acompaña por la moral. La moral entonces tiene que ver con todo un juego de palabras, con ir vestida adecuadamente, correctamente, de acuerdo a los valores superiores, que tiene que ser respetable, que entonces esto de no debe perseguir la belleza. Entonces vamos a ver el efecto que tiene en el vestir. Hay ciertas palabras que pueden ser nuevas, entonces siempre es bueno recurrir al diccionario y lo buscamos. Entonces, decimonónico se refiere al siglo XIX. Vamos a ver también de que todo esto tiene que ver con un gran contexto que en este caso forma parte de este proceso de aburguesamiento del capitalismo o la emergencia de la clase social, la burguesía, es decir, los primeros hombres comerciantes. Serían justamente los que se encargaban de las ferias. Esto quiere decir de que de acuerdo a este tipo de clase social que va emergiendo, se va a mostrar una necesidad del vestir que no tiene que tener tiempo. Por lo tanto, se va a constituir como un uniforme y un símbolo de esta modernidad. Entonces te invito también a ver el otro video de elementos del contexto para entender un poco estas ideas antes de avanzar. Todo esto va a tener un efecto en algo que yo considero muy importante, por eso le puse como una estrella. Ustedes pueden cambiar y tener su propio lenguaje cuando van leyendo. Lo importante es hacer esta lectura activa, que se quede plasmado, que el texto pase por ustedes. Entonces va a tener un efecto en cuanto a la esfera pública, cómo se tiene que mirar, mostrar en este espacio público, es como un hombre entonces productivo. Y va a aparentemente demostrar en un movimiento en cuanto a la democratización y la igualdad, que esto tiene que ver nuevamente con las ideas de la Revolución Francesa. Entonces la igualdad, libertad y fraternidad. Gracias a que existe esta producción en masa, la revolución industrial, es que llegamos a una industrialización. Todo esto también tiene un efecto entonces ya pasando a lo que serían las mujeres. Por lo tanto, que el siglo XIX la moda se vuelve femenina o va a estar más destinada a la mujer. Y lo que vemos es que sí, va a estar más destinada a la mujer, pero también va a tener ciertos efectos de cómo va a vivir esta mujer. En algunos casos va a ser enjaulada y por lo tanto se va a poder considerar como una derrota. Derrota porque es una derrota, una renuncia ante esta igualdad frente al otro sexo. Y va a estar relegada entonces a la esfera doméstica y privada. Por lo tanto, estas esferas pública y privada van a ser esferas sumamente separadas. Pero no es solo eso lo que ocurre. De acuerdo al texto también hay algo más, un rol que se le va a agregar, que tiene que ver también con ese gran proceso histórico, ese surgimiento de la ciudad, los procesos de urbanización. La revolución industrial también es una revolución del transporte, del ferrocarril, del tren, del desarrollo, del embellecimiento de la ciudad, de los servicios, de la luz eléctrica, por ejemplo. Entonces se van a inaugurar estos grandes almacenes. Entonces tiene que ver con que el nuevo rol entonces que va a tener la mujer, que va a ser un cliente, una consumidora y una persona que se pasea por la ciudad, que está allí frente a la mirada del otro. Entonces tenemos diferentes obras internacionales también de la literatura que van a acompañar
y sobre todo dar evidencia de toda esta evolución que hay en la ciudad. Así es que tenemos entonces una lectura activa cuando vamos señalando, vamos poniendo signo de pregunta o leer más sobre esto, que va a permitir ir a la actividad 2, que es lo que te invito a hacer ahora.